Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. México es un país enormemente vasto, diverso en literalmente todos los sentidos. Un territorio con una increíble historia, con un pasado y un presente turbulentamente mágicos. En nuestra cultura, la sabiduría trasciende de boca en boca. Muchas personas aseguran que las enseñanzas más valiosas y útiles de su vida las escucharon de sus bisabuelos, de sus abuelas o de sus padres. Ya sea que hayas crecido en una zona rural o en el centro de la ciudad, lo cierto es que cada rincón de este país alberga siempre una historia, a menudo preventiva, para que desde niños aprendamos que hay que tener cuidado con los seres de otro mundo, los guardianes de la tierra o los fantasmas que siguen vagando nuestro plano después de alguna tragedia. En el estado de Yucatán, al sur de la República, la cultura maya está presente en muchos aspectos de la vida de los yucatecos. Además de ser un estado con una gastronomía y paisajes increíbles, también cuenta con diversos seres de la mitología maya que, según los lugareños, siguen rondando sus tierras en estos tiempos. El Huaypop es posiblemente uno de los más aterradores. Se trata de la manifestación animal del demonio Cascabal, que en maya significa cosa mala. Una terrorífica presencia que posee múltiples pies y brazos. Tiene enormes y afiladas garras de cuervo en todos ellos. Lo cubre una dura capa de pelo. Expuestos se pueden ver diversos órganos de animales en su cuerpo. Posee un par de brillantes ojos rojos, los cuales, según la leyenda, causan la muerte a cualquiera que los vea. El cascabal, sin embargo, es muy difícil de ver, puesto que su exposición depende de su voluntad. Normalmente se manifiesta mediante sombras o voces en tu cabeza. Este demonio, según la leyenda, se dedicaba a volver miserables a las personas, comunicándose con ellas y confundiéndolas. Se dice que aquellos que escuchaban su voz creían que estaban escuchando a su propia conciencia. De esta forma, Cascabal los volvía violentos, codiciosos, avaros y sumamente agresivos, provocando que cometieran actos despiadados, arruinando su vida y la de otros. Eran muy pocas las personas que lograban identificar la presencia de Cascabal, y aquellos que lo hacían no corrían mejor suerte que los otros, pues al verse descubierto, Cascabal los asesinaba, sin más. Este demonio sería suplido posteriormente por la cultura española y se transformaría en lo que hoy conocemos como el coco. Pues bien, cuentan en Yucatán que Cascabal tiene el poder de transformarse en una bestia voladora. El Huaypop, la palabra Huay, es de origen maya y significa bruja o nigromante. También es conocido como el ave de las alas de petate. Se le describe como un cuervo gigantesco, de unos 3 o 4 metros de altura. La envergadura de sus alas puede alcanzar los 8 metros según testimonios. Posee enormes y fuertes garras, las cuales clava firmemente en sus víctimas, levantándolas del suelo y llevándoselas para no ser vistas nunca más. Se dice que una vez que el Huaypop ha localizado a su presa, este se anuncia con un estruendoso graznido que es oído por todo el poblado, así como un sonoro aleteo que hace vibrar las copas de todos los árboles cercanos. Aquellos que no entraron a casa a tiempo y vagan en la noche saben que corren el riesgo de ser atrapados por él. Un popular testimonio de un campesino dice que este jura haber visto al Huaypop cazando a un hombre cerca de él. El sujeto se hallaba a metros del cenote sagrado de Chichén Itzá, cuando desde un edificio próximo vio como una enorme criatura alada se preparaba para dirigirse en picada y tomar con sus garras a un inocente transeúnte, para después emprender velozmente el vuelo y perderse en la oscuridad. Aterrado, el campesino vio cómo pasaba volando por encima de él, dejando caer trozos de carne y sangre de su todavía aullante y agonizante presa. Al ser un personaje de la cultura anterior a la colonización, no existe como tal el principio cristiano de salvarse de esta criatura llevando una vida recta y moral. No hay realmente forma de salvarse del Huaypop una vez que éste te ha elegido. El único dato que se tiene que resultaría útil, pero a la vez no, para salvarse de su ataque, es si prometes intercambiar tu vida por la de un recién nacido, pues es sabido que este demonio prefiere la suave y tierna carne de los bebés. Según la leyenda, un hombre estaba a punto de ser llevado por el Huaypop, pero su esposa embarazada intervino, prometiéndole que, de perdonar la vida de su marido, ella le entregaría a su bebé apenas naciera. Sin embargo, dicha mujer creyó ser capaz de engañarle, por lo que la noche que su hijo nació,
se apresuró a ocultarlo en un tronco hueco de árbol lejos de su casa antes de que el White Pop llegara a reclamar lo prometido. Una vez de vuelta en casa, el demonio alado se presentó exigiendo a su hijo. La mujer le juró que éste había desaparecido sin explicación alguna. Creyó haber logrado su cometido cuando el White Pop simplemente le lanzó una mirada fulminante, levantó el vuelo y se fue. Instantes después, la mujer corrió hasta donde había ocultado a su bebé. Cuando llegó, vio que el tronco se había cerrado herméticamente por completo, con su hijo adentro. No tuvo mucho tiempo de hacer nada, porque de inmediato escuchó un aleteo detrás de ella. El White Pop se llevó a los dos, dejando un charco de sangre y vísceras en el lugar. Con la llegada de los españoles y el cristianismo, las leyendas que rodeaban a seres fantásticos comenzaron a convertirse en cuentos preventivos para exhortar a la gente a no ceder ante la lujuria, la avaricia o la pasión. Historias de espectros con forma de mujeres hermosas que atraen a los hombres débiles y libidinosos recorren aún ciertas zonas del país con tradiciones profundamente arraigadas. Los súcubos pueden ser un claro ejemplo de este tipo de seres. Una presencia demoníaca con la capacidad de mantener relaciones con hombres lujuriosos, condenándolos así a la destrucción eterna. En Chiapas, se aconseja enérgicamente a los jóvenes no bañarse de noche en los ríos o pozos, mucho menos estando solos, puesto que pueden ser víctimas de la tisigua. Se dice que este ser es visto principalmente en la cuenca del río Sabinal, entre los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Durante decenas y decenas de generaciones, tatarabuelos, abuelos, tíos, primos, nietos, etc., han asegurado la existencia de la tisigua, una mujer de belleza celestial que seduce a aquellos incautos que deciden tomar baños en la oscuridad de la noche. Se dice que mientras se lavan en los ríos, teniendo la cabeza y cara llenas de jabón, comienzan a escuchar ruidos extraños, específicamente aplausos y un particular silbido. Al no poder abrir los ojos de inmediato, no logran identificar la fuente de estos ruidos, pero eso no importa, ya que lo que sea que los produce parece moverse a una velocidad antinatural. Primero lo escuchan detrás, luego, en cuestión de un instante, el sonido viene a unos metros de frente, después lo escuchan como si estuviera justo al lado de ellos. Cuando se enjuagan la cara y enfocan la vista en la oscuridad, pueden ver a una mujer desnuda, blanca como la luna, de cabellera rubia y brillantes ojos azules, dice la leyenda. La belleza de esta criatura los hipnotiza, y como si no pudieran controlar sus emociones, salen del agua para perseguir a la mujer. La tisigua comienza a escabullirse por entre la vegetación con una agilidad impresionante. Su víctima, desnuda y en la oscuridad, apenas logra seguirle el paso entre la tierra, piedras, espinas y raíces de relieves nada uniformes. Ninguna de estas cosas parece dañar o detener a la misteriosa mujer, que continúa moviéndose rápida y agraciadamente, cansando al ofuscado hombre que va tras ella, sin poder evitarlo. La tisigua entonces se dirige de vuelta hacia el agua, entrando en ella. Por fin se deja ser alcanzada por el hombre y sella su maldición permitiendo que éste le dé un apasionado beso. En ese momento, se transforma en lodo y suciedad de pantano y desaparece. Aquel que tuvo la desgracia de encontrarse con ella y besarla, nunca vuelve a ser el mismo. Se dice que la tisigua tiene el poder de extraer las almas de los lujuriosos, perpetuando así su propia vida. Sus víctimas se convierten en una especie de zombi o muerto viviente que no vuelve a recuperarse jamás. En muchas ocasiones, de manera instintiva, estos desdichados vuelven al cuerpo de agua donde fue el encuentro, para sumergirse en él y no volver a salir jamás. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para que no te pierdas mi contenido. No te olvides de seguir mi actividad en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Pasemos ahora a un caso que más que aterrarnos, nos llena de intriga y asombro. ¿Crees en la posibilidad de viajar en el tiempo? Durante mucho tiempo la ciencia ha estudiado dicho escenario, casi siempre llegando a la conclusión de que tal proeza sería posible, pero solo teóricamente. A lo largo de las décadas, sin embargo, han aparecido múltiples personajes que aseguran ser viajeros de un tiempo distante, ya sea del pasado o del futuro. En Internet es posible encontrar muchos de estos casos,
como la supuesta fotografía de 1941 en South York, donde entre la multitud se aprecia a un individuo con una apariencia sumamente moderna para aquellos años, o la foto de la Copa del Mundo de 1962, donde se pueden apreciar unas supuestas manos sosteniendo un celular para tomar una fotografía. Inclusive en TikTok hay múltiples cuentas de usuarios que aseguran estar en años a futuro y documentan lo que viven con sus teléfonos. No obstante, jamás ha habido suficiente evidencia para confirmar ninguno de estos casos en lo absoluto. Por otra parte, el siguiente relato tal vez haga reconsiderar un poco a los escépticos, aunque sea por diversión, ya que se trata de algo que puede ser una simple leyenda urbana, un efecto Mandela, o un viajero en el tiempo que mucha gente conoció nada menos que en Ciudad de México. En la capital mexicana se encuentra un famoso y reconocido sitio donde es posible comprar una infinidad de artículos de todo tipo, el Tianguis Cultural del Chopo. Nacido en los años 80, gracias al Museo Universitario del Chopo cuando realizaron un tianguis musical, este enorme mercado se encuentra disponible los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde y es ampliamente visitado por personas de todas las tribus urbanas y estilos. Pues bien, en dicho tianguis, entre los años 2004 y 2008 aproximadamente, podías encontrar un puesto de películas muy particular. ¿Pero qué hacía especial a este puesto con respecto a los demás? Bueno, ahí encontrabas películas que aún no se estrenaban, incluso películas que aún ni siquiera estaban anunciadas. El dueño de dicho puesto era Oshi Atoko, un japonés cuya edad era muy complicada de adivinar. Según testimonios de personas que lo conocieron, sobre todo de otros dueños de puestos del tianguis, el sujeto era un viajero del tiempo, pues tenía en su poder títulos de películas que eran imposibles de conseguir. Por ejemplo, alguien contó haber comprado la película de Spider-Man 3 en el 2005, faltando aún 2 años para su estreno. La cinta no solo era legítima, sino que la calidad de esa y todas las que vendía era impecable. Oshi Atoko no hablaba mucho y era muy reservado, aunque amable. La barrera del lenguaje además hacía que la comunicación con él fuera limitada. Aún así, quienes lo conocieron afirman que el hombre parecía estar rodeado por una energía muy misteriosa, emitiendo una aura enigmática. Hay quien dice que no solo podía viajar en el tiempo, sino que además a veces podías verlo meditando profundamente en su puesto, y algunos juran haberle visto levitar. También hay testimonios que aseguran que Oshi Atoko tenía el poder de estar en 2 o más sitios a la vez. En el 2008, el puesto de Atoko simplemente dejó de ser visto en el Chopo. Nunca se supo qué fue de él. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. El tipo simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Ciudad de México está llena de zonas comerciales y barrios que datan incluso desde antes de la conquista. Cientos de espacios que son transitados diariamente por todo tipo de personas lo han sido desde hace ya varios siglos. El antiguo barrio de la Merced, ubicado al oriente del centro de la ciudad, es famoso por su arquitectura y su historia. Esta zona ya era habitada desde 1325. Es lógico que al ser un barrio tan antiguo, las leyendas aquí abunden. Una de las más notorias es la de la mano de piedra. En la esquina de Jesús María y la Plaza Alonso García Bravo se encuentra un antiguo edificio con una decoración muy peculiar. Debajo de una cruz y un arco con un santo de piedra se encuentra una mano con un agujero en el centro, como si estuviera clavada, también de piedra. La leyenda dice que esta era la mano de un ladrón de la zona, que tras ser atrapado luego de haber robado una enorme cantidad de joyas, se le impuso la pena capital. Pero antes de ser ejecutado en la plaza pública, le cortaron la mano y la colocaron en ese mismo punto como advertencia para otros criminales. Con el tiempo, la mano fue reemplazada por una de bronce, pero irónicamente, alguien la robó y se decidió entonces colocar una de piedra. Otra versión dice que en esa misma casona vivía un acaudalado comerciante con su esposa, quien le era infiel con uno de sus mejores amigos y le daba gran cantidad de las ganancias de los negocios de su marido. Según cuentan, esta infidelidad fue descubierta y el esposo en un arranque de ira le cortó la mano a su amigo con su espada, para después asesinar a los dos con una estocada en el corazón. El comerciante hizo poner la mano en un molde de piedra para exhibirla en ese mismo sitio, donde permanece hasta hoy. En este barrio se encuentra otro icónico sitio de la capital,
el Mercado de la Merced. La actividad comercial en esta zona data desde antes de la llegada de los españoles, y en 1860 se construyó dicho mercado en las inmediaciones de lo que era el convento de la Merced. Hasta 1980, cuando se inauguró el mercado de abastos, el de la Merced era el principal proveedor al mayoreo de la ciudad. Hoy en día sigue siendo uno de los puntos comerciales más importantes para la economía local y es famoso por múltiples motivos. Una de sus leyendas más populares surgió a partir de rumores en la década de los 80, cuando comerciantes y compradores del lugar aseguraron ver una rata de proporciones terroríficamente anormales. Si consideramos que este mercado produce hasta 500 kilos de basura en un día, es lógico que los problemas con animales carroñeros y roedores de todo tipo no iban a hacerse esperar. Sin embargo, aquella rata en específico comenzó a ser vista por cada vez más personas. Al principio, se decía que era del tamaño de un perro. Pero con el tiempo, los rumores se acrecentaron y le dieron vida a la leyenda del hombre rata de la Merced. Como si se tratara de una variación perturbadora del hombre lobo, al hombre rata se le describía como una criatura híbrida de apariencia aterradora, encorvado, con un pelaje cobrizo y de apariencia repulsiva, grandes y peludas garras, cola de rata y un rostro de roedor con grandes ojos amarillos, dientes que sobresalían anormalmente, orejas de roedor y despidiendo un olor repugnante. Había que tener cuidado, sobre todo si eras un niño, de no andar solo por el mercado entrada la noche, puesto que los pequeños eran el alimento preferido del hombre rata y no dudaría en llevarte y devorarte ferozmente. Ni la rata gigante ni el hombre rata fueron nunca corroborados por ningún tipo de evidencia. La falta de tecnología de la época puede ser uno de los factores a los que esto se deba. No había teléfonos con cámara que uno pudiera sacar rápidamente del bolsillo. Sin embargo, este rumor no ha desaparecido por completo. Algunos comerciantes veteranos del mercado de la Merced dicen que la última vez que el hombre rata fue visto rondando por el lugar fue hace muy, pero muy poco. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y me sigas dando la oportunidad de acompañarte con más historias. Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal de YouTube para estar al pendiente de mi contenido, así como seguirme en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.